Hola chicos, buenos días. Bueno, nosotros somos la doctora, tardes ya, sí, la doctora Mónica López, Jorge Campos, que es R4 de nuestro servicio, yo soy María Sánchez, soy R2, y bueno, somos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, y venimos a presentaros un poco nuestro servicio y nuestro hospital. Lo primero de todo, daros la enhorabuena, porque es una pasada lo que habéis hecho. A partir de ahora vuestra vida va a ser súper distinta, o sea, para mí es la mejor época de mi vida sin duda y lo que habéis conseguido hasta ahora ha sido increíble, ¿no? La medicina interna, el internista, es un médico que atiende al paciente de forma integral, o sea, que le ve todo. Nos interesa lo cardiológico, lo nefrológico, lo neumológico, todo, ¿no? Y bueno, nuestro hospital está localizado en Madrid, al norte de Madrid, sigue siendo Madrid capital y está en la carretera de Colmenar, ¿vale? Está súper bien comunicado, llegan un montón de líneas de autobús, llegan de hecho incluso los interurbanos, ¿no? Porque como es la carretera de Colmenar, que viene de todas las carreteras de por arriba y todo, está muy bien comunicado. También tenemos el Cercanías, la puerta, el Renfe del hospital, y el metro es el metro de Begoña, que está 5 minutitos andando, está ahí donde veis aquí en el mapa, ¿vale? Yo personalmente voy en coche, y en coche también se aparca muy bien en la calle. Yo no tengo ningún problema, yo aparco en la calle, pero también tenemos un parking gratuito, o sea que es que preguntadlo para los que tengáis en coche, porque no todos los hospitales tienen, y está muy bien, ¿vale? Nuestro hospital tiene 960 camas aproximadamente, ¿vale? En todo el hospital, y de esas 97 son de medicina interna. Lo que pasa que, bueno, como sabréis, la medicina interna, la carga asistencial varía mucho a lo largo del año, ¿no? O sea, el paciente pluripatológico abuelito se pone malo en diciembre, pues es lo que hay, y eso en todos los hospitales van a ingresar más pacientes en medicina interna en invierno, ¿no? Además, tenemos un 25% más o menos de los ingresos de todo el hospital son a nuestro cargo, y de esos el 95% vienen de la urgencia. Esto quiere decir que hay algunos, un porcentaje pequeño, que ingresamos de forma programada. Son pacientes de la consulta que o bien no pueden recibir un tratamiento ambulatorio, lo tienen que recibir de forma ingresada, o para acelerar un proceso diagnóstico los ingresamos y todo, ¿vale? Nuestro hospital tiene un área muy grande. No tenemos hospitales asociados, por ejemplo, el Infante Leonor tiene el Virgen de la Torre, La Paz tiene el Canto Blanco, que son hospitales como más de pacientes más crónicos, con patología crónica, y nosotros no tenemos ningún hospital de esos. Por eso, o sea, somos solo el Ramón y Cajal, por eso tenemos un área muy, muy extensa. Y además, un punto que es muy a favor, que a mí me parece súper interesante, es que tenemos pacientes con un nivel socioeconómico y sociocultural muy diverso. Esto no lo tienen todos los hospitales porque recogemos muchísimas áreas distintas, y es que presentan patologías diferentes, las viven, las entienden y se les trata de forma distinta porque tienes que explicárselo así, ¿no? O sea, es una pasada. A mí me parece un punto muy a favor nuestro, ¿no? Y bueno, en cuanto a la actividad asistencial, nosotros vemos sobre todo en medicina interna pacientes pluripatológicos con patología muy compleja. Mucha de esta patología es muy prevalente y la manejamos mucho diariamente, ¿no? Pero además en nuestro hospital también tenemos asistencia compartida. Vemos pacientes posquirúrgicos, pacientes con cirugía torácica, pacientes con traumatología, con cirugía general, ¿no? Y no solo en las guardias, o sea, también de día a día y en las guardias, ¿sabes? O sea, en las dos. O sea, por la mañana tenemos un equipo de asistencia compartida y luego en las guardias nos llaman del paciente de cirugía torácica que se ha puesto malo, pues también le vamos a ver, ¿no? Lamentablemente, por desgracia o por suerte, también estamos muy en consonancia con el duelo y con el final de la vida, y tenemos que saber manejar pacientes que requieren cuidados paliativos, ¿no? Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, eso en medicina interna, pues lo hacemos diariamente también, ¿no? Y bueno, no solo es ver también pacientes pluripatológicos, abuelitos muy mayores, sino que tenemos diagnósticos muy complejos, gente joven, y tenemos unas unidades de autoinmunes sistémicas que son una pasada. O sea, yo he visto, diagnosticado y tratado en planta y en consulta pacientes con BCEDs, con sarcoidosis, con vasculitis, o sea, con unas cosas increíbles, súper interesantes. Y nuestro hospital, como es un hospital de tercer nivel, los tratamos y los vemos. O sea, estas unidades son muy potentes, ¿no? Y bueno, eso a mí me encanta personalmente. Entonces, cada uno, pues a lo mejor a algunos les gusta más la insuficiencia cardíaca, que también tenemos una unidad muy importante, pero no solo tratamos el típico paciente abuelito mayor pluripatológico, sino que vemos cosas muy chulas, muy guays y muy interesantes, ¿vale? Y ahora va Jorge Campos a daros un poquillo. Bueno, a mí me gustaría contaros un poquito, o que os podáis imaginar,
cómo sería hacer la residencia de medicina interna con nosotros en el Ramón y Cajal, ¿vale? Y para eso quiero hablaros un poco de lo que es nuestro día a día, de lo que son las sesiones clínicas, el programa formativo que tenemos con las rotaciones, os quiero hablar también un poquito de las guardias y luego ya finalizar un poco con cosas de apoyo a la clínica que tenemos en nuestro servicio, ¿vale? Así que vamos a empezar por cómo es nuestro día a día. Nosotros empezamos todas las mañanas a las 8. El residente mayor hace un pase de guardia en el que cuenta un poco los casos más relevantes y las incidencias que se hayan producido durante la guardia del día anterior y comentamos cosas del servicio, como por ejemplo pues los pacientes, cuánta es la previsión de alta que tenemos para ese día, ¿vale? Eso nos lleva unos 10-15 minutos y a partir de entonces empiezan las sesiones clínicas que normalmente duran hasta las 9 de la mañana, quizás un poquito antes, y luego ya empieza nuestro día a día, que terminamos sobre las 3 de la tarde, ¿vale? En esa actividad habitual, pues depende un poco de dónde estoy rotando, ¿no? Pero se va a dividir un poco en la planta, en la consulta o en la rotación en otros servicios. Esto es un poco el programa de sesiones que tenemos de este mes. Nosotros tenemos sesiones clínicas desde los martes hasta los viernes, los lunes un poquito por la carga asistencial, que es algo mayor, que hay más ingresos para ver ese lunes que se han acumulado el fin de semana, pues no tenemos sesión clínica. Y luego las sesiones se dividen pues de martes a viernes. Los martes tenemos sesiones monográficas en los que viene algún experto a hablarnos de algún tema en concreto y el resto de la semana las sesiones somos los residentes los que las impartimos, ¿vale? Tenemos sesiones de bibliográficas en las que revisamos algún tema, tenemos sesiones también de casos clínicos abiertos o cerrados que difieren en si sabemos el diagnóstico o no. En una te centras más en una patología y en la otra en realizar un diagnóstico diferencial. Tenemos también lecturas críticas en las que intentamos pues, hacer una lectura crítica de algún artículo científico. Y luego también bueno, pues tenemos alguna sesión de policlínica que lo que hacemos es comentar los casos más interesantes que tenemos en pacientes ingresados o pacientes que están en nuestras consultas para ver un poco la opinión de todo el servicio y qué actitud tomar con cada uno de estos pacientes, ¿vale? Además de las sesiones formativas de la mañana que podemos decir, también tenemos un programa de formación ya como un poco más informal y para residentes, que lo que hacemos son sesiones que llamamos sesiones de traje. Y las llamamos de traje porque lo que hacemos es comer de traje, de que yo traje esto, aquel trajo aquello y tal, ¿vale? Entonces nos quedamos alguna tarde para hacer alguna sesión formativa de temas que nos interesan un poco más a los residentes, que no es como para dar una sesión en el servicio y que son fundamentalmente prácticas, ¿vale? Pues un poco con la experiencia del residente mayor que ha pasado por esas situaciones, pues contar un poquito a esos pequeños cómo lo hace, dónde lo ha estudiado, cómo lo maneja y cosas importantes a tener en cuenta para cuando nos encontremos con esas situaciones, ¿vale? Son voluntarias y eso sí están supervisadas por algún adjunto que nos dice si metemos la pata en alguna cosa, ¿vale? Y entonces en el día a día lo normal es que cuando estéis rotando en la planta de medicina interna estéis siempre con un adjunto, ¿vale? Y los equipos se forman más o menos pues entre 2 y 3 residentes. Suele haber un residente mayor y un residente pequeño. Tenemos residentes pequeños de todas las especialidades médicas porque al final pues todos los compañeros todas las especialidades rotan con nosotros, ¿vale? Y un poco en el día a día pues es cuestión de revisar los ingresos, pasar la visita y luego completar un poquito los informes y decidir cosas sobre el manejo y el tratamiento de estos pacientes, ¿vale? Este es el programa de rotaciones que tenemos actualmente en el servicio y os lo voy a contar un poquito cómo son las rotaciones que hacemos a lo largo de esta residencia para que os lo podáis imaginar un poco, ¿vale? De residente de primer año pasamos un total de 6 meses en medicina interna y eso se complementa con 2 meses en cardiología, 2 meses en neumología, 1 mes de urgencias y 1 mes de radiología, ¿vale? Después pasamos al segundo año de residencia, en el que es un año que estamos bastante tiempo fuera del servicio, pero que es un año súper chulo porque conoces un montón de partes del hospital y cómo funcionan otros servicios, que es muy importante. Y estamos 2 meses en neuro, de los cuales estamos 1 mes en la unidad de ictus y otro mes en la interconsulta, 2 meses en nefro, que también es 1 mes de interconsulta y otro mes de planta, en la planta de gastroenterología, en dermatología, que vemos un poco de todo, interconsultas, urgencias, algún día te vas a consulta también con ellos. 2 meses de la planta de infecciosas y luego 3 meses propiamente en nuestro servicio de medicina interna. El tercer año de residencia ya coge más protagonismo la planta de medicina interna para nosotros, aunque sí que hay una rotación específica en consultas que dura 1 mes, en el que cada día pasas consulta con un adjunto diferente, y además hay 2 meses de unidad de cuidados intensivos y 1 mes de anestesia que ahora hemos cambiado por 1 mes de unidad de semicríticos, ¿vale? El cuarto año de residencia es ya cuando coges el verdadero protagonismo en la planta, cuando ya eres el residente mayor y ya te implicas un poco más y te responsabilizas con los pacientes, con las decisiones terapéuticas y de manejo de cada uno de ellos. Entonces pasamos un total de 9 meses en la planta de medicina interna, que además complementamos con 1 mes en la consulta de insuficiencia cardíaca y además tenemos 2 meses de opciones optativas, que os he puesto ahí abajo un poquito las opciones que solemos coger los residentes, ¿vale?
Y ya el último año de residencia, que os cuento lo que me han contado a mí porque todavía no he llegado, pasamos 2 meses en la asistencia compartida y en las interconsultas del servicio. Hacemos también un mes de consulta de la unidad de enfermedades sistémicas y autoinmunes y minoritarias. Tenemos 3 meses de rotación externa, que ahora hablaremos un poquito de ellas. Y luego ya los últimos meses de residencia, pues estás en la planta de medicina interna, pero también tenemos camas propias, hospitalización propia, en los que los pacientes ya están a tu cargo y es como el paso previo a ser un adjunto, ¿no? En un poco ya situación de vida real. Y metemos ahí el último, la ecografía, porque ahora lo que estamos haciendo es que, ahora hablaremos un poco también de la ecografía, los residentes mayores tenemos un mes de ecografía propio en ese momento de la rotación, pero vosotros vais a tener ya un programa desde R1 de ecografía completo, ¿vale? Estas son un poco las consultas monográficas que tenemos dentro del servicio. Aparte de la consulta general, tenemos una consulta post-COVID, tenemos una consulta de enfermedades minoritarias, una unidad propia de telangiectasia hemorrágica hereditaria, la unidad de insuficiencia cardíaca del anciano, que es muy potente, igual que la del riesgo cardiovascular, de las enfermedades autoinmunes, una consulta de diagnóstico rápido para aquellos pacientes que se puedan estudiar de forma ambulatoria y no precisen de un ingreso, y luego la consulta de residente. Desde que rotamos en las consultas, que es en R3 y sobre todo a partir del R4, los residentes mayores solemos tener un día de consulta a la semana en el que no es un día completo de consulta, tú tienes tu actividad laboral por la mañana normal, pero luego a partir de la 1 más o menos tenemos un paciente nuevo a la semana, que es un paciente para estudiar una patología de forma ambulatoria y que sea interesante desde el punto de vista formativo para nosotros. Y luego además las revisiones que quieras generar para continuar viendo otros pacientes a lo mejor de la planta o a lo mejor también de las guardias de urgencias que hayas podido tener. Y en cuanto a las rotaciones externas, lo que se intenta priorizar es que sean rotaciones en el extranjero, que sean 3 meses en los que aproveches para salir fuera de España a algún centro de excelencia en el que te puedas formar en aquello que más te guste o por lo que más te decantes, ¿no? dentro de la especialidad. Entonces hemos marcado así un poquito con estrellitas sitios a los que van y luego si queréis podemos hablar un poco si alguno tenéis curiosidad. En cuanto a las guardias, vamos a empezar por las guardias de urgencias, que yo creo que es un tema que siempre levanta un poco ahí de expectación. Nosotros hacemos guardias de urgencias durante toda la residencia. De residente pequeño haces alguna más de urgencia y de residente mayor solo acabamos haciendo una, ¿vale? Lo importante a tener en cuenta en el hospital es que las guardias de urgencias siempre vas a estar acompañado, ¿vale? De R1 siempre estás o con un adjunto o con un residente mayor y las haces en el área de amarillos o de naranjas de la urgencia, ¿vale? Y ya a partir del R2 no vas a tener un adjunto asignado como tal, pero sí que vas a tener adjuntos o residentes mayores que te van a supervisar, ¿vale? Pero lo importante es que de R1 siempre vais a estar acompañados, los pacientes no están a vuestro cargo. Tenéis siempre como esa que están compartidos con un adjunto o con un residente mayor, ¿vale? Y en cuanto a las guardias de medicina interna, es importante decir que son guardias propias de nuestra especialidad, que tenemos a 2 adjuntos de medicina interna todos los días de guardia con nosotros y siempre hay un residente mayor, R4 o R5 de medicina haciendo guardia, ¿vale? Entonces eso es muy importante. El equipo de guardia de medicina interna son 6 personas, son 4 residentes, de los cuales hay un residente mayor de medicina interna, los otros 3 son lo que llamamos residentes del pool, que son todo el equipo de guardias de especialidades médicas que hacen guardias con nosotros porque no tienen guardia propia. Y en esas guardias vemos pues tanto a nuestros pacientes de medicina interna como a todos los que pongo ahí. A los pacientes de geriatría, de oncología radioterápica, de reumatología, de alergia, de endocrino, también de cirugía cardíaca y de cirugía torácica los días que esos residentes están delocalizadas. Somos nosotros entonces la primera llamada. También todos los pacientes que seguimos en la interconsulta y en la asistencia compartida de nuestro servicio. Y también pues llamadas de urgencias y de todo aquel que nos quiera consultar, porque al final somos un poco comodín para cualquier persona que esté hospitalizada en el hospital. Y las guardias al final son momentos en los que pasamos pues bastante tiempo de nuestra residencia, pero lo bueno de tener un equipo de guardia de medicina interna es que al final siempre vas a compartir bastante rato con tus compañeros y siempre vas a tener alguien que te va a echar una mano en esos momentos de guardia, ¿vale? En cuanto a cosas que podemos decir, apoyo a la clínica o cosas diferenciales un poco de nuestro hospital. Pues en nuestro servicio se ha apostado mucho por la ecografía clínica. De hecho, tenemos una reciente acreditación ya como unidad de ecografía clínica por la Sociedad Española de Medicina Interna. Y ya nuestros R1, y también seréis vosotros, tenéis un programa formativo específico en ecografía clínica a lo largo de toda la residencia, ¿vale? Nosotros nos estamos adaptando con ese mes de rotación específico de ecografía, pero bueno, vosotros que sepáis que tendréis ya un programa formativo desde R1 hasta R5 en el que iréis adquiriendo las diferentes habilidades para manejar la ecografía clínica en cualquier ámbito, ¿vale?
Tenemos ecógrafos en la planta, tenemos ecógrafos en la consulta, tenemos también unos ecógrafos portátiles que son los de arriba a la derecha, los Lumify, que tenemos un ecógrafo portátil para cada generación de residentes. Son 5 ecógrafos portátiles que los cogemos y nos los vamos pasando de mano en mano todos los días para echar un vistazo a alguna cosa que queremos aclarar. Y bueno, os he puesto un poquito más de cosas. Tenemos los cardias para hacer ecografía, o sea, electrocardiogramas y a pie de cama. Utilizamos la ventilación mecánica no invasiva, disponemos de una V60 para la ventilación y de las terapias de alto flujo para nuestros pacientes. Tenemos una formación propia en estas técnicas. Utilizamos también la bioimpedancia y ahora recientemente también el fibroscan. Y también en la unidad de minoritarias los test genéticos y en la unidad de autoinmunes la capilaroscopia para también apoyar un poco a las decisiones clínicas que tomamos en el día a día. Y ahora os dejo un poquito con Mónica para hablar de investigación. Gracias, Jorge. Bueno, yo soy Mónica López, soy jefe de sección de Medicina Interna de la unidad de hospitalización. Me encanta ver el aula llena, me encanta ver a estudiantes de sexto que han estado con nosotros por aquí y eso significa que algo lo habremos hecho bien. Y yo antes de hablar de la investigación os querría decir, ellos nos lo han dicho, pero cualquiera que quiera venir es fundamental que se lleve bien con los que estamos. Nosotros somos un equipo muy grande. Yo antes estaba en La Paz y lo que sí que puedo decir es que con cualquiera te puedes tomar un café. Esto luego negaré haberlo dicho que sea lo que os haga venir con nosotros, pero independientemente de todo lo que estudiéis, seguro de lo bien o lo mal que lo paséis allí, pero tenéis que ser gente normal y buena gente, porque si no, no podéis venir aquí. Quiero decir que el grupo está muy cohesionado y eso tiene que seguir y en gran medida es lo que intentamos transmitiros aquí. Y una de las patas que están cohesionados con nosotros y que no son médicos, fijaos que hay algún ingeniero y todo, que nos llevamos bien con ellos, es la unidad de investigación. Tenemos una unidad propia de apoyo a la investigación que cuesta mucho mantenerlos y que al final es una rueda que se mantiene a través de los proyectos de investigación que tenemos y que nos hace a cada uno de los que investigamos un poco más pobres desde el punto de vista monetario, pero un poco más ricos desde el punto de vista de la investigación. Así que la medicina interna tiene mucha asistencia, pero también nosotros intentamos darle brillo con esto. Mira, desde R1 o desde R2, tú, María, en la Somimaca ganaste el premio ahora de R2, ¿no? Sí. Presentamos casos clínicos dentro de la sociedad, primero regional, luego en la SEMI. Es decir, todo esto que van haciendo en las sesiones los residentes y que de sexto decís, pero si yo es que no he presentado un caso en público casi en mi vida. Lo asumimos que es así, no pasa nada. Pero como practicáis y lo hacéis mucho, acabáis hablando fenomenal y no es algo que de repente digas, ¿esto cómo ha sido? Bueno, pues es fruto de trabajarlo mucho, pero lo hacéis casi de forma sin daros cuenta y absolutamente natural. A partir de R2 ya formáis parte de algún grupo de investigación de los que os han contado Jorge y María, y empezáis a trabajar en bases de datos. Para poder dirigir una tesis antes he tenido que meter datos en las bases de datos, no puedo empezar ya siendo director de algo, esto es imposible. Luego ya empezáis a mandar comunicaciones a congresos, que lo hemos puesto desde R3, pero yo creo que algún primer firmante ya va de R1, algún congresito de R2, ellos han ido a congresos europeos donde los han defendido en inglés, las sesiones que antes presentan en nuestro programa de sesiones en inglés. Y luego, yo no digo todos, porque no todo el mundo, en un ejército no todo puede ser infantería o no todo puede ser caballería, pero el que quiere y el que demuestra interés, porque es el que más va a trabajar en ello, puede adherirse a un área de investigación en la que pueda comenzar su tesis doctoral. Yo leí mi tesis doctoral antes de acabar R5, claro, yo empecé R1 en 2001, que yo creo que ya habíais nacido todos, pero vamos, ya, nacer y casi ya, pero no es difícil y nosotros les transmitimos a ellos que si quieren y tienen empeño lo van a poder hacer porque nosotros vamos a poder dar respuesta a eso. Así que contad con ello siempre y cuando tengáis interés. Lo nuestro va a ser un feedback, pero lo vais a tener. Y algunos de los adjuntos, yo creo que A1 o A2 ya han leído tesis con nosotros que se las hemos dirigido nosotros. Esta es la unidad de apoyo a la investigación que, como veis, es una de las patas del Servicio de Medicina Interna y esas fotos que salen ahí no son residentes, son biólogos, biotecnólogos, ingenieros que están con nosotros y que trabajan a nuestro lado. Es verdad que ellos entran como a las 10 o así, pero se van como a las 7 o las 8 de la tarde para tener la opción de quedarse trabajando con nosotros por las tardes. Este es el grupo de enfermedades multisistémicas en el que estamos, muchos de los que estamos aquí, esto no está muy actualizado, pero bueno, ahora hay más gente, esto es de ahora 3 o 4 años y es un grupo que
claramente la medicina interna tiene que estar en casi todos lados y cada vez más somos más transversales dentro del Instituto de Investigación del hospital. Démonos cuenta que a lo mejor hace 15 años apenas se investigaba en la medicina clínica en general y en la medicina interna casi menos aún. Y eso ha cambiado. Y fijaos si ha cambiado. Bueno, lo único que tenéis que fijaros, porque yo creo que atrás, por muy jóvenes que seáis, no leéis los números, pero que 2020 hasta 2024 lo único que hemos hecho ha sido crecer. Crecer en proyectos de investigación y de desarrollo. Crecer en ensayos clínicos que lideremos y en ensayos clínicos en los que colaboremos, que es fundamental el trabajo colaborativo y que la realidad es que hay que hacerlo así. Nosotros solos no pintamos nada. El número de pacientes que vamos incluyendo en ensayos clínicos. El número de artículos de calidad, del Q1, de Q2, eso todavía os da un poco igual, pero el publicar artículos es la forma en la que se avanza en la medicina. Y ya no solo es leer los artículos para estar al día, sino formar parte de ese progreso en la ciencia, ¿no? Y nosotros, bueno, es verdad que en 2021 hubo un pico porque se publicó muchísimo por el COVID, como no salíamos, lo único que hacíamos era publicar de todo lo que habíamos aprendido del COVID y nosotros también, pero como veis, la escala es totalmente ascendente. Y luego, dentro de la SEMI, hay un registro que nos dice cómo están los servicios de medicina interna en España y cómo estamos nosotros. Entonces, lo que os he marcado, recuadrado, es que los hospitales grandes de casi 1000 camas suelen tener unos 5 proyectos de investigación. Bueno, pues nosotros tenemos 14, que esto no pasa nada, que también el Real Madrid presume de las copas que ha ganado y eso no significa que sean los mejores, pero fijaos, es que yo soy muy atlética y al final, los ensayos, 6 de media los hospitales como nuestras camas, 27 nosotros. Las publicaciones, 26 de media, nosotros 35. Quiero decir que estamos haciendo bien las cosas comparándonos con los que son como nosotros, con los hospitales grandes de España. Y bueno, ahora les voy a dejar a ellos hablar de lo que yo hago que no veo en los congresos, pero que viene a colación de lo que os he dicho, del buen ambiente que tienen y que, bueno, que estas fotos no están buscadas, pero que ellos dirán que sufren mucho en las guardias, que trabajan mucho, pero esto no es tanto como sufrir. Mirad, os dejo a María y a Jorge para que os lo cuenten. Nada, pues os contamos un poquito también sobre pues algo que también está muy bien, ¿no? El tema de los congresos, de poder conocer otros sitios y de juntarte con otros compañeros de la especialidad o de otras especialidades, porque son congresos, también participamos en algún congreso de los cardiólogos de insuficiencia cardíaca, etcétera, para conocer mundos, patologías y gente, ¿vale? Entonces, pues bueno, Meri y yo nos vamos dentro de poco a Florencia, el mes que viene, que es el europeo de interna, o sea que yo creo que nos lo pasaremos bien y tenemos la oportunidad de desarrollar en esos proyectos de investigación dentro del servicio que luego nos permiten asistir a este tipo de eventos, ¿no? que es algo muy a tener en cuenta si lo queréis realizar a lo largo de la residencia. O sea, es tan importante llevaros bien con la gente que curráis, chicos, o sea, es que es súper importante. Y es que yo estoy feliz, o sea, yo volvería a elegir el hospital. Al principio yo dudé porque, bueno, yo me hice un trabajo de investigación, yo estuve en vuestro lugar hace 2 años, o sea, me estoy súper emocionada de poder contaros esto ahora desde aquí. Y ahora, o sea, en ese momento pues me gustaban muchos hospitales, yo estaba súper indecisa, pero es que ahora yo volvería a elegir ese hospital, sobre todo por la gente. O sea, es que es una pasada, somos 6 residentes por año y nos llevamos todos tan bien, o sea, hacemos casas rurales, nos quedamos, o sea, vamos a Florencia y nos quejamos un Airbnb todos juntos, porque nos gusta estar juntos, o sea, es una pasada. Sí, es muy buen equipo. Ah, sí. Sí. Esta es una foto así un poquito del servicio. Yo creo que esto es una despedida de algunos residentes mayores, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, en definitiva que somos un equipo grande, pero con muy buen ambiente, con muy buena relación entre todos nosotros y que es algo que desde luego queremos mantener y proteger a toda costa. Y ahora os vamos a enseñar un poquito las fotos de los residentes. Estos son los R1 que entraron este año, que hemos buscado algunas fotos pues, de las últimas casas rurales, también del congreso de la SEMI que fue en Las Palmas, me parece. Es una chica y 5 chicos, así que por favor intentad equilibrarlo porque la pobre Rebeca, pero bueno. Estos serán vuestros R2 de los que entréis al servicio. El año de Meri. Este soy yo, con mis coRs que son maravillosos. Somos todos súper distintos, pero es que nos llevamos... Un chico y 5 chicas. Sí. Y se disfrazan bastante bien este año, ah, ¿eh? Sí, sí. Estos son de los que ganan los concursos de disfraces. Sí, Carlos y yo vamos.
Este es el año de los R3. Luego estos son mis QRs, los R4. Y el año de los R5, para que conozcáis. Estos serán un poquito los que terminarán la residencia, pero bueno, como son justo de la generación del COVID, los vais a conocer porque ellos terminarán en septiembre, me parece a mí. En verano. Y yo creo que ya podemos pasar, si queréis, a turno de preguntas y que nos digáis alguna cosita vosotros. De todas formas, nos vamos a quedar fuera por si tenéis preguntas de cualquier cosa, yo que sé, de otros hospitales, lo que sea. Hola, yo quería preguntar el tema de las guardias, cuántas hacéis, si las libráis y todo esto. ¿Contento? Sí. Mira, pues de R1 se hacen poquitas guardias, se hacen unas 2-3 guardias, me parece a mí que son, ¿no? Sí. Y eso va aumentando conforme va pasando la residencia. Lo normal es hacer unas 3 guardias de R1. Y luego el objetivo que tenemos es que no hagamos más de 5 guardias cuando eres residente mayor. Hay algunos meses que eso no puede ser y que tienes que hacer alguna más, pero bueno. Se libran todas las guardias, incluidos los sábados. Lo que hacemos a veces, si por ejemplo, yo ahora me coordino con el adjunto que estoy en planta, que justo él el lunes tiene un poquito más de carga porque tiene algo de consulta, pues lo que hago es librarlo en diferido. Me cojo otro día de la semana que venga mejor y libramos absolutamente todas las guardias. ¿Y qué más os puedo contar? Bueno, nosotros intentamos, cuando a veces la urgencia tiene mucha carga asistencial, es inevitable que donde primero miren sea medicina interna, pero intentamos proteger la formación del residente. Ojo, la formación del residente, tened en cuenta que ya sois trabajadores, ya sois facultativos y ya os pagan por hacer eso. Entonces, tenéis muchos derechos, pero también tenéis muchas obligaciones. Es decir, que uno tiene que tener el compromiso que su guardia es suya, salvo que, bueno, pues que realmente no puedas hacerlo, pero ese compromiso redunda en que si tú no faltas a tu trabajo, no cargas a tus compañeros de guardia, porque realmente el trabajo hay que hacerlo. Es cierto que nosotros protegemos mucho al residente en que no sobrecargar más guardias de las que no deban, pero hay veces que si hay bajas maternales, si hay rotaciones externas, pues a veces es inevitable, pero intentamos cuidarlo mucho y todo el mundo libra las guardias. Yo viví otra época, pero es que realmente esos son derechos adquiridos, nadie os lo va a negar y realmente uno no va a elegir medicina interna por eso. Y luego las guardias a nadie le gustan, pues no sé, pero tienen principio y fin, ya está, no tiene más. O sea que, y luego es verdad que en las guardias de medicina, de medicina interna, nosotros, ellos os lo han contado porque les parece lo natural, pero no es habitual que haya una guardia de medicina interna. La guardia nuestra es de medicina interna, no es de medicina. Es decir, siempre hay un adjunto de medicina interna, no hacen adjuntos de otras especialidades guardias, y siempre es un R mayor de medicina interna el que lidera el equipo de residentes de guardia. Pero los 2 adjuntos que están con él son de medicina interna. Y eso no es habitual. Hay muchos hospitales que la guardia es del pool de medicina y los adjuntos son del pool. Y bueno, que muy bien, pero que a lo mejor se pone un paciente malo y el que está es un adjunto de endocrino y uno, no sé, me lo invento, de reuma. Es decir, que estáis bastante bien supervisados en eso. En cuanto a... vale. En cuanto a la compatibilidad respecto a reuma y las autoinmunes, ¿cómo de grande es el tamaño de reumatología y cuánto absorbería de ese tipo de patología el servicio de interna? Bueno, con reuma y con casi todo. Mira, medicina interna es una especialidad que comparte líneas o comparte zonas de penumbra con muchísimas especialidades. Y tú puedes solaparte con muchas especialidades de mucha índole. Lo que hay que saber es que cada uno, lo que tú tienes que hacer es trabajar bien. Entonces, si trabajas bien, los pacientes va a haber para todos. En general, reuma tiene un protagonismo seguro con las artritis, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, y en el resto de autoinmunes, claro, yo te iba a hablar como internista, sin duda es el internista el médico protagonista. ¿Qué ocurre? Que históricamente, reumatología, hay algunas entidades como el lupus o como la esclerodermia que también
en ocasiones lo ven ellos, pero nosotros vemos muchísimo de eso. Lo que no vemos es artritis reumatoide, del resto vemos todo. De hecho, tenemos rotantes externos que vienen a nuestra unidad a rotar. Entonces tenemos, justo en autoinmunes tenemos consulta diaria, a veces 2 consultas, consulta con dermatología de enfermedades manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, que esa es fabulosa, o sea, tiene una iconografía bárbara esa consulta, y consulta con hematología. Y luego hay una unidad de enfermedades sistémicas en el hospital que un jueves al mes, si lo habéis visto en el programa de sesiones, ha pasado un poco por encima, un jueves al mes hay sesión de autoinmunes, que es interdisciplinar, es decir, está reuma, está gastro, estamos nosotros, y es un grupo de todos. Obviamente, pues siempre con reuma, con cardio en la IC, con neumo en la POC, da igual. Si estáis aquí es porque como no sabéis qué os gusta más, pues yo tampoco lo tenía claro, volvería a elegir la interna, es la única forma de no aburrirte de los pacientes. O si mira, si eliges cardio, ¿tú cómo distingues uno de otro? Pues el que lleva bigote y el que no, porque tienen lo mismo, pero en medicina interna no. Es decir, claro que vamos a ver al crónico complejo, seguro, pero vamos a ver también otros que nos den nuestra zona, nuestra área de interés y de experiencia, ¿no? Muy bien, pues Nos nada. vamos a quedar fuera, ¿eh? O sea, que si tenéis más preguntas, Nos quedamos un nos lo ratito, decís, ¿eh? chicos, si queréis. Gracias. Muy bien.